Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Club Chesterton en el debate de hoy. Hoy vamos a hablar del periodismo según Chesterton. Chesterton, que como sabemos se hizo enormemente famoso por las novelas de detective del padre Brown, se consideró siempre a sí mismo un periodista, para lo bueno y para lo malo. Era un entusiasta de la profesión de los periódicos, pero le ponía los puntos sobre las is y era crítico cuando había que serlo. Tiene uno de sus momentos más brillantes cuando, como a él le gustaba llevar la contraria, decía: al periodismo se afirma del periodismo que está siempre persiguiendo la actualidad. Y yo digo que está completamente desfasado. El periodismo se caracteriza, esta era una de sus frases más brillantes, porque nos dice que Lord Feverstone ha muerto cuando no teníamos ni idea de que Lord Feverstone estaba vivo. Para Chesterton el periodismo llegaba tarde, decía, es el que llega a la tragedia de Hamlet cuando cae el telón y está lleno de cadáveres, porque normalmente el periodismo no sabe explicar lo que hay detrás. Y pone un ejemplo muy curioso, dice, si hablamos del tema más difícil, pongamos la Inquisición, dice, o la Reforma Protestante, no podemos hablar de ella sin saber qué es la Inquisición. Pero para hablar de la Inquisición hay que saber lo que era España, pero antes hay que saber lo que eran los albigenses, lo que era la herejía, hay que saber qué era el Islam y qué era el cristianismo, y qué eran las cruzadas, dice, porque si no, llegamos al final y solo vemos un potro de tortura. Dice que está muy mal, pero que hay que poner las cosas en su contexto. Por eso Chesterton era un entusiasta de explicar las cosas desde siglos atrás. La habilidad suya es que lograba condensar siglos en breves frases y ponía en contexto todo aquello que decía, ya fuera un comentario sobre la actualidad, sobre jueces, sobre deporte o sobre costumbres. Chesterton, esta era la gran crítica que le hacía, pero afirmaba también cosas muy bonitas y daba consejos. Él decía, me piden muchas veces que dé consejos de cómo ser un periodista de éxito. Dice, no lo sé, y además esto se lo preguntan a todo el mundo, no es fácil. Y porque más allá de los consejos obvios, el único que puedo dar yo es el contrario, porque mucha gente dice, hay que adaptarse, hay que escribir adaptándose al medio en el que estás. Dice, pues yo haría todo lo contrario, yo escribiría el artículo equivocado para el medio equivocado, porque si no, no destaca. Él lo que venía a decir es, supongamos que escribes muchos artículos para varios periódicos, cambias los sobres, no había internet en aquel momento, cambias los sobres y lo envías a cada uno el distinto, porque es el modo de destacar. Decía que esto no era infalible, pero lo que nos quiere decir, o entiendo yo que nos quiere decir, es que uno debe escribir desde lo que es, desde lo que siente y lo que vive, no tanto escribir para ser aceptado, escribir para ganar mi cuota, mi prestigio, sino ser suficientemente honesto para decir con valentía lo que uno quiere decir. Sus escritos eran enormemente valientes y eran un poquito pasados de rosca, siempre le gustaba ver qué es lo que se decía para ir a la contraria, a veces con razón y a veces un poco enfadado, pero tenía su miga. Y por último, un par de notas del periodismo, de las críticas y afirmaciones que hacía. Por un lado, era un entusiasta de los memes. ¿A qué me voy a referir con los memes? No exactamente a lo que no existía en su época, sino al comentario privado. Decía, muchas veces hay más verdad en los comentarios que hace la gente por privado, en sus conversaciones, que en la prensa, porque la prensa está tan condicionada por el propietario, por la opinión, por el ambiente, por la atmósfera, que hay más verdad en dos personas hablando entre sí que en lo que vemos un periódico. Y en ese aspecto el periódico, como fuente histórica, dice, no será para un historiador lo más importante, porque está tan filtrado, tan escorado, que son mucho más fiables los comentarios que se hace la gente entre sí. Y luego, por último, que él era un defensor de las firmas, no le gustaban nada los anónimos, los editoriales, porque había que firmarlos como editorial por línea del periódico, pero el periodismo anónimo era algo que no le gustaba nada. Afirmaba que hay que tener la valentía de responsabilizarse de lo que uno dice, por eso es verdad que era muy elegante escribiendo, no era vitriólico, hablaba de todos y se reía de todos, pero de sí mismo el primero. Con estas líneas yo creo que vamos esbozando algunas de las miles de cosas que Chesterton dijo del periodismo. Para más adelante dejaremos quizá otras. Y si el vídeo les ha gustado, pueden suscribirse al canal del debate de hoy.es, darle al like o sobre todo comentar el vídeo.